Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario sobre cámara acústica, un sistema de beamforming que fue adquirido por la universidad en una postulación al fondo FONDEQUIP del año pasado. Entonces, el seminario empieza ahora a las 15 horas. Tenemos también un coffee en la mitad. La primera parte del seminario se va a transmitir online y va a quedar en TV Austral. La segunda parte, que es demostración, va a ser aquí en la sala. Y para dar inicio a este seminario vamos a invitar al decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, don Richard Luco, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Señor decano. Bien, primero, en nombre de Canatura, del equipo de Canatura, darles la bienvenida. Contarles solo dos cosas breves. Van a pasar dos cosas buenas hoy día. O sea, la primera, digo que van a aprender mucho. Digan lo que a mí también me gustaría aprender, pero no quiero hacerlo ahora. Y segundo, que yo me voy a ir. Así que tienen chip libre para poder hacer lo que quieran. Hace un par de años atrás me tocó en un viaje a Alemania, que también viajo visitar una planta de generadores eólicos, ¿ya? Por un tema profesional de notario, que el tema de los materiales compuestos y ese tipo de cosas. Y me pareció increíble el ruido que generan, ¿ya? Y uno de los ingenieros que estaba a cargo de la planta me dice: ojalá nosotros pudiésemos dibujar este ruido. Bueno, aquí este señor acaba de ganarse un proyecto con una maquinita que en el fondo son los lápices que van a poder dibujar ese ruido. Así que espero que todos los futuros dibujantes aprendan y saquen esto adelante. Bienvenidos, están en su casa. Muchas gracias, señor decano. Invitamos también al doctor Jorge Arenas, director del Instituto de Acústica, para que nos dé unas palabras de bienvenida también. Bueno, unas pequeñas palabras, agradecerle que hayan venido a este seminario. Solamente me queda contarles un poquitito que todo esto que está pasando, lo que ha pasado en los años anteriores, para nosotros la verdad es que hubo una satisfacción enorme. Yo llevo estamos sacando la cuenta, llevaba como 35 años en la universidad, desde que llegué como estudiante a la carrera de Ingeniería Acústica y después casi 30 años como profesor del instituto. Recuerdo que en esa época, cuando nosotros comenzamos a estudiar esta carrera, una de las cosas que siempre reclamábamos y que soñábamos era con tener equipamiento. En esa época el equipamiento era tremendamente escaso, era antiguo, y la verdad es que era absolutamente insuficiente. Y luego de 30 años de desarrollo del instituto nos hemos dado cuenta de que hemos alcanzado un nivel de equipamiento realmente fabuloso, que nos posiciona dentro de los mejores institutos que yo conozco, por lo menos en Latinoamérica. Además, esto apoyado por el perfeccionamiento que han tenido los profesores del instituto, casi todos con nivel de doctorado. Bueno, todo esto se ha logrado a través del trabajo mancomunado entre profesores, autoridades de la universidad y también de los propios estudiantes. Quiero felicitar particularmente al doctor Enrique Suárez por haber presentado este proyecto, por haberlo gestionado y por estarlo ejecutando en este momento. Esta es parte de la ejecución del proyecto FONDEQUIP, que nos entrega a nosotros una cantidad bastante considerable de recursos para poder tener este equipamiento de punta. Por otro lado, también para mí es una satisfacción personal poder ver que esta capacitación, que viene a ser hecha por la empresa Brunner-Kjær, que es una empresa líder en el mundo en términos de acústica y vibraciones, en términos de mediciones y equipamiento, que el experto que nos visita ahora, que trabaja en esa empresa, que es ingeniero, tu cargo es ingeniero de aplicación, él está basado en Estados Unidos. Es un ex alumno nuestro, así que también eso es un motivo de doble orgullo para nosotros. Así que fabuloso tener al doctor Alfonso Moreira acá con nosotros, quien nos va a hacer esta capacitación durante estos días, y además este seminario que es un poco más abierto a todo público
para que obviamente podamos ver las potencialidades de esta técnica y aplicaciones en términos reales, dijéramos, de esta técnica que es tremendamente moderna para visualización de fuentes sonoras. Así que agradecidos por su presencia y espero que todos aprendamos bastante con Alfonso. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor director del instituto. Bueno, nuestro expositor ya lo han presentado. Alfonso es exalumno de nuestra casa de estudio y se ha incluido en la capacitación del que contempla la compra del equipamiento que vamos a ver hoy día. Una capacitación durante toda esta semana y Blanquer aceptó, digamos, la invitación a hacer un seminario abierto, que es el que estamos llevando a cabo ahora. Como comentaba, dos partes. Alfonso se va a explicar un poquito en qué consiste. Tenemos un intermedio de café, pero básicamente la primera parte va a ser una exposición general sobre las aplicaciones del sistema de arreglo de micrófonos, cámara acústica, y la segunda parte con algunas aplicaciones aquí en la sala. Don Alfonso, todo suyo. Gracias. Muy buenas tardes. Si bien mi nombre es Alfonso Moreira, para quienes no me conozcan, yo salí aquí de la Austral en el año 2000 y bueno, llevo 5 años trabajando con Brüel y Kjær en Estados Unidos. Soy ingeniero de aplicaciones en la casa matriz, digamos, para América, que está en Atlanta, Georgia, y desde ahí manejamos las operaciones para toda América. En mi caso, mi labor es esta de venir a dar entrenamientos, seminarios, demostraciones del uso de nuestros equipos, en fin. Y bueno, en esta oportunidad es con mucho gusto, debería decir, que estoy acá para hacer este seminario y entrenamiento. Estamos muy contentos en Brüel y Kjær por el contacto que tenemos con la universidad y yo, por supuesto, personalmente como exalumno, de que se hayan adquirido todos estos equipos, Brüel y Kjær, pero en general también por lo buenos que son, no solo porque nos hayan comprado a nosotros, ¿no? Porque sé que van a ser de mucho beneficio para el trabajo, los profesores y los estudiantes. Conversamos, por supuesto, antes de la venta misma con Enrique, con Jorge, sobre los proyectos que tienen planificados y las ideas, digamos, para proyectos futuros incluso, y me parece muy interesante el trabajo y por supuesto que quedo a su disposición para apoyarlo en lo que sea necesario, ¿okay? Así que bueno, felicitaciones, primero que nada. Me presento un poco más tendido. Prácticamente partimos por abajo, ¿no es cierto? Salí de la Universidad Austral, me fui a estudiar en Estados Unidos, en la misma universidad donde estudió Jorge, de donde hice mi doctorado, en Auburn, Alabama. Y bueno, antes de llegar a Brüel y Kjær, trabajé en varias cosas, ¿no es cierto? En Chile uno se puede escapar del área ambiental, sin duda que algo tuve de trabajo en esa área. Mi trabajo aquí en la universidad fue en laboratorios de ensayo y acreditación de laboratorios de ensayo. Me gusta pensar que de alguna manera fue la primera semilla para el laboratorio que finalmente se creó acá, ¿verdad? En la sala reverberante. Durante mi doctorado hice investigación en composites, en rotor dynamics, dinámica de rotores. Y también trabajé en consultoría acústica, en el área arquitectónica, ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica, todos estos rubros diferentes que se juntan para construcción, y también una experiencia muy buena. Dentro de Brüel y Kjær, como ingeniero de aplicaciones, tengo como un rol dual, ¿no? Que trabajo como un ingeniero de aplicaciones normal para Estados Unidos, entonces tenemos un equipo, pero por idioma y por cercanía cultural y por conocer el mercado, también me toca venir a Latinoamérica más que a los otros. Y viniendo a Latinoamérica, a ver, digamos que en Estados Unidos cada uno tiene más o menos su especialidad, los ingenieros, todos tenemos algunas competencias comunes, pero cada uno tiene una especialidad. Por el hecho de venir a Latinoamérica me toca, digamos, aprender de muchos temas, ¿no? Porque en algunos mercados, por ejemplo en México hay mucha industria, en Brasil, en Chile es más bien el área ambiental, en Perú quizás el área más minera, como también en el norte de Chile. Entonces eso me ha dado una buena exposición y por eso es que tengo, digamos, especialidad en varias diferentes áreas, ¿ya? Bueno, ya entrando a nuestra presentación,
Creo que quizás no es necesario presentar a Brouwer Care para ustedes que son acústicos, que es una empresa que tiene más de 70 años en la industria, pionera en muchas de las tecnologías que se utilizan, pionera también en técnicas que luego han sido estandarizadas, en el fondo sentando las bases para la creación de nuevos métodos de medición, nuevos transductores, en fin. Y en particular, en el tema de identificación de fuentes de ruido, Noise Source Identification en inglés, por eso lo van a ver mucho acá como NSI. La historia de arreglos acústicos y tecnologías de medición comienza alrededor de los años 80. En esa época la técnica que se utilizaba era holografía básica. Nombre comercial que teníamos era Spatial Transformations on Sound Fields, que significa transformación espacial de campos sonoros. Ya lo vamos a ver brevemente. Luego la técnica de intensidad, todavía sin duda muy utilizada. Las ondas mismas de intensidad han sido modernizadas, en fin, los micrófonos tienen adelanto. La técnica es básicamente la misma, ¿no es cierto? La implementación, por supuesto, es más amigable y orientada a aplicaciones como identificaciones de fuentes de ruido y también medición de potencia sonora. La técnica de beamforming ya en los años 2000, es un salto largo, ¿no? Y vamos a ver que la densidad de aplicaciones y arreglos que han ido saliendo, por supuesto que fue aumentando, ¿no? La técnica de beamforming es lo principal de lo que vamos a hablar hoy. Por supuesto, también es una técnica que tiene ya más de 10 años en el mundo Brouwer Care, pero tiene bastantes adelantos con el paso del tiempo. A mediados de los años 2000 se implementó este concepto de utilizar un solo arreglo. De hecho, es el mismo arreglo que está ahí, si no me equivoco, en cuanto a micrófonos y todo, que es un arreglo que permite medir beamforming y medir holografía optimizada, que también es una técnica con mucho progreso por sobre la técnica de holografía, que también ya lo vamos a hablar, pero bueno, con la ventaja que con un arreglo podemos hacer esas dos mediciones. Patch holography es un método bien interesante de un arreglo con una manilla que podemos ir mapeando en el espacio y tenemos un rastreador, digamos, de posición y orientación, de manera de luego tomar esas imágenes. El software por sí solo va construyendo, por ejemplo, si vamos siguiendo los bordes de una puerta, suele haber fugas, ¿verdad? Esto se va justo a ajustar a la geometría. Identificación de fuentes de ruido con arreglos esféricos, también de los años 2000. Pass-by, con beamforming. Esto es beamforming para una fuente que está en movimiento. Conformal, donde tenemos una medición de holografía y podemos nosotros básicamente adherir, digámoslo así, la imagen acústica a la misma geometría, ¿ya? Bien interesante cuando queremos determinar los puntos exactos de dónde proviene y visualmente también bien atractivo. Métricas de calidad sonora. El concepto detrás de métricas de calidad sonora es representar de una manera objetiva una percepción subjetiva, ¿ya? Entonces existen algunos parámetros que se han ido definiendo basados en estudios psicoacústicos y que, digamos, tienen una cierta correlación con esas apreciaciones subjetivas, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de parámetros de calidad sonora aplicados a arreglos de micrófono y técnicas de identificación de fuentes de ruido. Y sigue, un poco más rápido, beamforming refinado, algunas otras geometrías. Aquí esta geometría es justamente la que se utiliza para hacer ese tipo de mediciones en un avión en movimiento, en vuelo. Algunos algoritmos más avanzados, contribuciones de panel. Otra aplicación móvil rastreando un tren. Wideband holography, que es un método de holografía, pero que logra capturar el rango de frecuencia clásico de la holografía, pero también se extiende con una misma medición al rango que clásicamente se hace con la técnica de beamforming, que son más alta frecuencia. Es bastante nueva. Plugin Manager, técnica que permite que un usuario ingrese sus propios algoritmos al software Brouwer Care de manera de
ir probando sus propias maneras de calcular. También se pueden diseñar sus propios arreglos. También es una opción que existe. Próxima holográfica es bien interesante, lo voy a hablar un poco más adelante. Y una cámara portátil manual, se llama la Reflex Acoustic Camera, también un diseño muy atractivo, nos permite también hacer holografía optimizada y beamforming con el mismo arreglo. Esa es una breve historia y la verdad es que ya he cubierto bastante. Aquí mostramos algunos arreglos más. Aquí ven el arreglo rectangular que tenemos acá, el esférico que también adquirió la Universidad Austral. Estos arreglos que llamamos pizza, parece una pizza, ¿no? También le llamamos arreglos combo o combinación, por lo que les explicaba que podemos aplicar la técnica de beamforming y la técnica de holografía con el mismo arreglo, el arreglo manual con rastreo, en fin. Tenemos un robot que va moviendo un arreglo, en fin, hay muchas soluciones. Tenemos un número bien grande de geometría. Aquí un poco más de detalle para esa cámara acústica, uno de los últimos productos. Y software, sin duda, porque la cámara quizá es bastante atractiva visualmente, pero al mismo tiempo no sería nada sin los adelantos de software que permiten aprovechar las bondades de las técnicas de implementación. Entonces, hablemos un poco de las técnicas de análisis también desde un punto de vista medio histórico. Esta es una de las primeras técnicas que se utilizó. De hecho, ni siquiera era un arreglo, digamos, una superficie, sino que era un arreglo lineal que se desplazaba, limitado sin duda para señales estacionarias. Si vamos a estar moviendo nuestros micrófonos, tenemos que estar viendo lo mismo, ¿cierto? Esta técnica, ¿por qué Spatial Transformational Sound Fields? Porque con una medición, la verdad es que muy cercana a la fuente, nosotros somos capaces de proyectar el campo sonoro que se presentaría en otros planos, un poco más cercano, un poco más lejano, con la técnica de holografía y con otras técnicas, proyectarlo incluso al campo lejano. Limitaciones de esta técnica son que es necesario con el arreglo cubrir con esta forma, es decir, desde los límites de la fuente sonora, en 45 grados el arreglo tiene que cubrir toda esa área, ¿ya? Como son 45 grados, eso significa que nos tenemos que acercar bastante. Si tenemos un arreglo fijo, ¿verdad?, vamos a tener que seguir acercándonos hasta que lleguemos a estas líneas, ¿verdad? Eso puede significar estar muy cerca, pero también hay limitantes en qué tan cerca podemos estar por el espaciamiento de los micrófonos. En fin, es una técnica que en su época sirvió bastante, pero, por ejemplo, fuentes que estén fuera de esto van a causar efectos de borde, lo que sería la mejor traducción en español, y podría contaminar la medición. Entonces, una técnica un tanto limitada, pero como decía, para algunas aplicaciones, de cualquier manera, sirvió su objetivo. Beamforming, ya una nueva técnica, la verdad es que ya tiene más un par de décadas, ¿no?, implementando el IKEA, pero una nueva técnica de identificación de fuentes de ruido. Con ella podemos hacer mediciones a distancia para objetos grandes. Ya no tenemos que estar ya encima y cubriendo toda la fuente, sino que podemos estar mirando como mira realmente una cámara fotográfica o una cámara ¿verdad?, gráfica. En general es una técnica efectiva en frecuencias altas. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Es muy rápido, tenemos solamente una medición, por supuesto en comparación con el arreglo que íbamos moviendo antes, el arreglo lineal. Esto es sencillamente un arreglo que saca una fotografía acústica con los micrófonos, digámoslo así, y una fotografía, y con eso podemos sobreponer esta imagen acústica a la imagen que genera el ruido de la fuente. Algunos ejemplos, el componente, objetos grandes, vehículos, sin duda que es una de las aplicaciones importantes de arreglo de micrófonos para ruido ligero. Un poquito sobre la técnica. El beamforming, la teoría básica consiste en localizar fuentes mediante delay y suma para todos los ángulos de incidencia. Todos los ángulos de incidencia. Entonces lo que estamos haciendo es desde este arreglo preguntando, la señal viene de allá, a ver, si yo asumo que la fuente está en esa dirección, voy a aplicar los delays que corresponden a la llegada primero a estos micrófonos, luego a estos. Pensémoslo por lo menos en el plano horizontal. Si no concuerda, si la suma no concuerda con el campo que yo realmente tengo, voy probando otros, hasta que encuentro cuál campo se ajusta mejor.
Entonces, cada vez que hacemos esa medición de beamforming, y la verdad, cada imagen que logramos tener, que hoy día son incluso en tiempo real prácticamente, tiene que hacerse un proceso similar a este. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otra manera de visualizarlo. Si viene una onda plana y si estamos a distancia, así es como llegarían, y vamos a ir aplicando delay a los diferentes micrófonos hasta que el campo se ajuste a, digamos, tengamos una correlación correcta entre los micrófonos. Eso genera el lóbulo principal, con el ángulo, la dirección de donde por supuesto proviene la fuente de interés, pero también se generan lóbulos laterales, que ya vamos a ver que contaminan nuestra medición. Si estamos a una distancia, enfocamos una dirección. Si estamos un poco más cerca y las ondas son esféricas, ahí entonces alineamos las señales hacia un punto. Características y limitaciones también podríamos decirlo. Basándonos en la geometría del arreglo, el tamaño del arreglo, la resolución del micrófono, vamos a, durante la etapa de diseño, llegar a un compromiso, ¿okay?, de manera de tener una resolución que sea suficiente para lo que queremos medir, y por otro lado también vamos a tener que estar siempre pendientes de esos lóbulos laterales de los que hablaba, porque lo que van a limitar va a ser el rango dinámico. Entonces, como les adelantaba, la resolución vamos a medirla si estamos viendo el campo lejano, va a ser más bien un ángulo y va a depender directamente, como vemos acá, del diámetro del arreglo. Entonces, si el arreglo es pequeño, vamos a ir perdiendo en resolución. Y de la misma manera, si estamos en un campo más cercano, además del diámetro, va a importar la distancia hacia nuestro objetivo. Entonces, nosotros queremos que este número R sea un número pequeño. ¿Y qué es la resolución? Es básicamente ya sea el menor ángulo o la menor distancia entre fuentes que queremos identificar por separado. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo la técnica de beamforming comparada con la técnica de holografía, la función que determina la resolución. Aquí estamos hablando en un caso relativamente cercano. Como ya veíamos, si estamos más cerca, L es más pequeño, si el diámetro es mayor, vamos a tener una mejor resolución, y lambda sin duda. Veamos que acá tenemos el logaritmo de f. Entonces, cuando vamos bajando en frecuencia, en general la técnica de beamforming va perdiendo resolución. Por eso es que decía que la técnica es más efectiva en altas frecuencias, porque si lo vemos, no hay ninguna frecuencia de corte, digamos, ya el arreglo aquí ya no sirve más hacia bajas frecuencias, pero el spot size, el punto que detectamos, va creciendo y creciendo y creciendo cada vez más a medida que vamos progresando hacia bajas frecuencias. ¿Ya? La técnica de holografía, sin embargo, tiene una cierta limitante. ¿Ya? Es cercana a la mitad de lambda, y eso también ha cambiado con las técnicas más modernas, un poco mejor ahora, pero tiene un límite, ¿okay? Y donde L es justamente la distancia hacia la fuente. En holografía, eso sí, tenemos que estar siempre cerca, así que la resolución va relacionada a L y también al espaciamiento de micrófonos, que es una limitante de qué tan cerca podemos estar. ¿Okay? Ese es el poder de manejar las dos técnicas. Las dos técnicas son las dos técnicas más populares, sin duda. Entonces, con beamforming generalmente vamos a cubrir un rango alto de frecuencia, y con holografía podemos complementar para así tener el rango de frecuencia de interés completo. Ahora, también se produce una degradación, que ya veíamos en este gráfico, mientras más fuera del eje estemos midiendo. ¿Okay? Entonces, si tengo el arreglo y está apuntando directamente, Cristian, digamos, si tengo una fuente que está más bien en el eje, voy a tener una mejor resolución. A medida que me muevo o me alejo del eje, o la fuente está más fuera del ángulo del eje, voy a tener efectos de este tipo, ¿okay? Donde la resolución también sufre un tanto. Bien, las imágenes fantasmas, lo que causan ellas son, bueno, los lóbulos laterales causan imágenes fantasmas que nos van a estar un poco engañando si no somos cuidadosos
Entonces siempre tenemos que tener presente cuál es el rango dinámico, que está justamente limitado por estos lóbulos. Y en este caso vamos a ver que mediante optimización de las geometrías nosotros podemos llegar a mejorar este rango dinámico. Tenemos en el eje X es frecuencia y en el eje Y tenemos el maximum side lobe. Podemos ver que hacia las frecuencias más altas empieza a limitarse el rango dinámico de medición, porque ya me empiezo a encontrar con los lóbulos laterales y ya no puedo discriminar entre las fuentes reales y los lóbulos laterales que produce el proceso. Entonces, hacia frecuencias altas, como decía, mediante optimización, por ejemplo acá tenemos un caso micrófonos aleatorios, y luego con una cierta optimización podemos extender un tanto el área de más alto rango dinámico, ¿ya? Pero en algún momento ya nos empezamos a encontrar que los lóbulos laterales nos limitan. Lo mismo que en baja frecuencia, no podemos decir que hay una frecuencia de corte, ¿verdad? Pero también va a haber un punto, quizá en este caso más arriba, ¿no es cierto?, pero donde ya el rango dinámico va a ser tan bajo que va a ser muy difícil discriminar entre, digamos, detectar una fuente, porque puedo estar engañándome con efectos producidos por los lóbulos laterales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros mejorar esto? Es agregando más micrófonos. Si agregamos más micrófonos, vamos también ayudando a extender hacia frecuencias más altas el rango dinámico aceptable y útil. Bien. Luego del beamforming podemos nombrar otras técnicas de identificación como zona, y ya la adelantaba a las 4:40. Entonces, zona es holografía acústica optimizada estadísticamente, ¿ya? Holografía siempre es de campo cercano, pero ahí está el nombre, zona. Permite realizar holografía acústica incluso aunque no cubramos toda la fuente. Las geometrías de los micrófonos, de la distribución de los micrófonos están optimizadas y pueden usarse arrays irregulares, que en holografía lo tradicional es utilizar arreglos simétricos. Entonces, como decía, permite medir zonas parciales sin efectos secundarios. Los efectos secundarios serían por los efectos de borde que mencionaba al principio con la técnica de holografía. Usa prácticamente cualquier tipo de array, principalmente dentro de Bruliker son este tipo de geometría de arreglo. Tenemos de 18 micrófonos hasta más grande que visto, son 108 si no me equivoco, pero hay más grandes. Arreglos pequeños a baja frecuencia, tiempo real y postprocesado. Eso gracias a los software también. Pero vamos a ver. Y tenemos un ejemplo de sistema de 18 canales, la verdad, para ustedes tienen uno de 36 canales, ¿no? Mucho mejor. Pero para hacernos una idea de cómo funcionan las técnicas, ¿ya? Cuando vamos a medir holografía, utilizamos el arreglo más cercano a la fuente, y este es un rango de frecuencia que podríamos obtener con este arreglo. Bien, y cuando queremos hacer la medición de beamforming tenemos que ir a medir a una distancia mayor. Y en general esa distancia de corte, podríamos llamarla, en nuestros arreglos es típicamente la mitad, bueno, es el radio, ¿ya? Si estamos más cerca que la distancia que es el radio, generalmente vamos a utilizar solamente holografía. Y beamforming se aplica desde esa misma distancia hacia atrás. Con el arreglo de ustedes, la resolución en beamforming crece al doble, 500 Hz, que es doble grande. En frecuencia alta es relativamente igual, porque la densidad es igual. Y aquí tenemos un ejemplo de combinación zona y beamforming. Entonces lo que vemos acá arriba es beamforming a 100 centímetros y beamforming a 55 centímetros en esta línea. Lo que va creciendo hacia acá es frecuencia. Entonces podemos visualizar de mejor manera justamente cómo el beamforming es más efectivo a frecuencias altas para determinar con una resolución más pequeña la proveniencia de la fuente, ¿verdad? La ubicación de la fuente. También podemos ver el efecto que tiene acercarnos un tanto. Aquí estamos casi a la mitad de la distancia. También me va a dar un tamaño de punto más pequeño, como lo mostraba la ecuación al principio.
¿verdad? Aquí tenemos una técnica de zona desde 12 centímetros con el mismo arreglo más cercano, y vemos que también tiene una muy buena identificación de la fuente. De hecho, esto es intensidad, así que esto denota energía negativa entrando, y mantenemos un tamaño de punto bastante estable, y ya en frecuencias más altas es donde la técnica empieza a sufrir, ahí es donde tiene sus limitaciones, y es por eso que llegamos hasta una frecuencia por acá intermedia y complementamos con la técnica del beamforming. Y esto sería una medición con una sonda de intensidad, por ejemplo. En una sonda de intensidad tenemos que ir midiendo varios puntos, forma manual, digámoslo así, y entonces necesitamos que la fuente sea estacionaria. Toma más tiempo, pero bueno, es otra alternativa de medición. Bien, aquí tenemos algunas aplicaciones de beamforming, son similares al que mostré anteriormente. En un túnel de viento para un vehículo es muy útil el beamforming, porque podemos detectar los puntos que generan más resistencia al viento y sonido, ¿no? En la industria automotriz, sin duda que el espejo es un problema, es legalmente requerido, pero es uno de los problemas de ruido más recurrentes para los que trabajan en viento. Vehículos completos, objetos más grandes, como el beamforming nos permite alejarnos, motores. Esta no es una imagen estática tampoco, ¿verdad? Porque yo puedo, incluso si saqué un promedio del campo sonoro, enfocarme en una frecuencia o en un rango de frecuencia, me va a entregar una imagen, pero luego si me enfoco en otro rango de frecuencia, la imagen va a cambiar para indicar de dónde proviene el sonido en ese rango de frecuencia. Así que no es una imagen realmente la que obtenemos con beamforming o con todas estas técnicas, de hecho, sino que son imágenes que podemos obtener para distintos rangos de frecuencia. ¿Okay? Acá tenemos algunas otras mediciones que justamente muestran eso. A diferentes frecuencias encontramos diferentes componentes que van a ser de importancia. Un poco más, aquí está el ejemplo con la máquina en distintos modos de operación. Vamos a actualizar esta. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Entonces aquí tenemos justamente el rango de frecuencia seleccionado, puede ser una línea de frecuencia o un pequeño rango, y otro rango un poco mayor frecuencia, en fin. Ahora, la técnica de beamforming refinado. Esta es una técnica que nos permite aumentar la resolución en el análisis. Después de aplicar la técnica básica de delay and sum, se aplica una depuración, es una deconvolución el término, y llamamos non-negative least squares. Y los resultados son así de sorprendentes. La verdad, esta es la misma medición, es decir, la misma grabación de señales, pero analizada con las dos técnicas diferentes. Con la técnica tradicional de beamforming de delay and sum, ven que la resolución me permite saber que viene adelante el auto, pero no de manera muy clara. Acá se ajusta de manera mucho mejor a los contornos que están generando. En este caso sería un vehículo expuesto a viento, como veíamos antes también. Acá tenemos el rango dinámico es pobre, y tenemos y con la técnica de beamforming refinado se pudo justamente refinar la resolución y detectar de mejor manera de dónde proviene. Esa es una técnica que adquirió el instituto, así que se pueden beneficiar. El arreglo pentangular. No está de más hablar de los arreglos físicos, ¿no es cierto? Son bastante atractivos. El arreglo pentangular es, a pesar de su tamaño, bastante portátil. No sé si estarán de acuerdo acá en el instituto, pero la caja es bastante grande, pero es bastante liviano, ¿sí? El trípode es lo más pesado hasta el momento. Nos permite hacer mediciones en exterior principalmente, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea de tener un arreglo así de grande? Por supuesto, aumentar el diámetro, y de esa manera podemos llegar a frecuencias más bajas con un tamaño de punto todavía que nos permita apreciar de dónde proviene el sonido, ¿ah? Con esta opción justamente que está acá, depende directamente, si estamos a distancia, del diámetro del arreglo, ¿ah?
El sistema, y la verdad todos los sistemas consisten en esto, aprovecho esta gráfica para entender, para explicar cómo funciona el sistema. Acá tenemos un hardware de adquisición, en este caso tenemos 3 módulos de 12 canales y 2 baterías que permiten, estas 2 baterías que permiten trabajo en terreno. El módulo se conecta al computador, desde donde se controlan las mediciones, vía cable LAN. El cable LAN, hoy en día, el cable LAN puede tener cables bastante largos, eso significa que no tengo necesariamente que estar cerca del hardware. Con el cable LAN puedo ir a distancia. También tenemos hoy en día tecnología Wi-Fi para conexión entre el computador y los módulos de adquisición. Y lo otro que va conectado al computador es la cámara, ¿va? Entonces, cada uno de estos sistemas es esencialmente eso. El rectangular tiene un cable de cámara y también los canales van conectados al módulo, y desde el módulo por cable LAN vamos al computador. Lo mismo este que es la esfera, que ya vamos a verla pronto. Todos los micrófonos van conectados al módulo y tiene varias cámaras que tienen un cable, y por supuesto el de allá también varios micrófonos y una cámara. Entonces, este es un ejemplo de uso en terreno. Es básicamente del mismo arreglo. Y esto es un ejemplo de los resultados que se pueden obtener. Con mi informing refinado a la derecha, non-negative least squares, informing refinado. Entonces, de nuevo, la misma medición de mi informing, pero por la misma grabación de señales analizada con la técnica de Relay and Sum y con la técnica de refinado para, en este caso, turbinas eólicas. Bien. El beamforming esférico, como ya les adelantaba, esta es una esfera, está cubierta de micrófonos, en este caso tienen la de 36 canales y tiene 12 cámaras. Entonces realiza una medición que nuevamente es una grabación por todos los micrófonos, y una vez terminada saca fotografías en las 12 cámaras, y con eso puede crear digamos, un campo visual extendido de todo lo que lo rodea, y sobre eso sobreponer las ondas que están incidiendo en él, ¿ya? Y de esa manera estamos con ángulos muy bien detectando la proveniencia de los sonidos. ¿De qué viene esto de hacer el arreglo esférico? Con un arreglo plano, que es lo tradicional, se puede trabajar básicamente en un área restringida, enfrente del arreglo. No podemos, por supuesto, localizar fuentes en otras direcciones. En ese caso tenemos que tomar varias medidas. Además, un arreglo plano no sabe discriminar entre lo que viene del frente y lo que viene de atrás. Un arreglo como ese de ahí tiene que usarse en eso de manera cuidadosa en ese sentido. Y justamente muestra cómo imágenes que estén detrás del arreglo pueden engañarnos de lo que nosotros pensamos que estamos midiendo, que es el frente, ¿no? También tenemos este tipo de fenómenos con un arreglo plano que ya explicaba. Una vez que nos alejamos del eje central, empezamos a tener pérdida de resolución. Entonces, con esta solución de un arreglo esférico podemos realmente localizar fuentes en todas las direcciones. La resolución es aproximadamente igual en todas las direcciones también. Tenemos cámaras que están integradas para una vista panorámica. Y la aplicación es, la verdad, cualquier aplicación donde necesitemos ver todo lo que hay alrededor. Por supuesto, una aplicación tradicional en lo que es industria automotriz es cabina, ¿verdad? Encontrar los puntos de donde provienen diferentes sonidos. Estuve en un estudio donde poníamos, de hecho, en el maletero, ¿verdad? Teníamos, había fuentes en el exterior y la esfera en el maletero para detectar cuáles eran los puntos de ingreso del sonido al maletero, y que luego ingresaban también a la cabina. Esa es una aplicación en el área automotriz. Otras aplicaciones que sin duda se nos ocurre y que estos días hemos estado viendo con los ejemplos que hemos estado haciendo, nosotros podemos captar las fuentes, pero también podemos captar reflexiones. No sé, creo que una aplicación directa es quizá optimización de la acústica de la sala, ¿verdad? Detectar cuáles son algunos puntos de reflexión que a lo mejor queramos controlar, y realmente se pueden visualizar directamente en el gráfico extendido.
de la representación 3D. Este es un ejemplo de más o menos cómo localizaríamos algunas fuentes. Tengo algunos otros que los voy a mostrar en la segunda sección, en la segunda parte. Pero sí, esencialmente puntos. Ven, esta probablemente es una reflexión de lo que viene acá abajo, ¿no? Y otras fuentes sonoras. En cuanto a las técnicas, la técnica utilizada hoy en día tiene el nombre de Filter and Sound. Ahora, se aplica a cada señal un filtro, ¿ya? Y como bien dice acá, a cada micrófono tenemos que aplicarle 256 coeficientes. En el caso de ustedes son 36, pero aún así, para cada dirección que queramos analizar, tenemos que hacer ese filtrado en cada micrófono con todos esos coeficientes. Así que es una cantidad enorme de datos que haría imposible llegar a algo, digamos, en tiempo real. Entonces, la solución es recalcular los filtros. Entonces, se hace una comparación con una base de datos que ya viene integrada en el sistema Pulse, y eso acelera la medición, digamos, el cálculo. Y de verdad que se logra un rango dinámico bastante interesante. Esto es específico a este arreglo, y como pueden ver acá, el rango dinámico, es decir, lo que nos limitan los lóbulos laterales, igual tenemos un rango dinámico bastante alto hasta frecuencias bastante altas también. Arreglo esférico, ¿okay? Aquí nos dan, tenemos algunos parámetros. Entonces, este arreglo esférico nos permite hacer mediciones bastante aceptables en tamaño de punto desde 100 hasta 6400. Y aquí nos da el MSL en baja frecuencia hasta 24 y en alta frecuencia hasta 8. Lo usa al revés porque realmente es así, ¿no es cierto? En alta frecuencia es cuando tenemos más limitantes. En cuanto a resolución, también vamos perdiendo resolución hacia bajas frecuencias, porque también es beamforming, pero aún así es aceptable, porque aunque sean 100 grados, sabemos de qué dirección proviene, ¿no es cierto? Así que todavía es utilizable en este caso. Y esto es lo que ocurriría con la de 50 canales. ¿Bien? Ahora voy a mostrar algunas otras aplicaciones existentes. Entonces, ya les mencionaba el Scan Grid Array. El Scan Grid Array es básicamente un robot. Es controlado por software. Entonces me permite montar un arreglo. Y el arreglo va a hacer una medición acá y va a ir haciendo mediciones sucesivas, de manera de llenar un plano completo y así tener una fotografía más grande, pero con un arreglo pequeño. Todo eso, como les digo, puede ser integrado con software, y el software controla el arreglo en su movimiento y en las mediciones. ¿Okay? Identificación de fuentes de ruido. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería conformal mapping. Entonces, nosotros podemos tener una cierta geometría y las mediciones que hagamos las podemos adherir efectivamente a esa geometría, y con eso tener una representación de este tipo. Esta es una aplicación bien interesante, no es muy común, pero es un trabajo que se ha hecho, donde en vez de tener un arreglo con un micrófono moviéndolo, es un arreglo muy pequeño, muy pequeñito, se fue moviendo y midiendo en varias posiciones, y con eso podemos hacer estos mapas sonoros, en este caso con la técnica de holografía. Y en este caso es para un aparato auditivo, ¿no? Podemos ver estudios de proveniencia del sonido, de radiación, de fuentes muy, muy pequeñas. Próxima logografía. Este es un método bastante nuevo. Consiste en encerrar completamente a la fuente,
sería de alguna manera lo opuesto a esto, ¿no es cierto? Donde estamos recibiendo todas las direcciones, aquí estamos recibiendo directamente la radiación de la estructura y nos permite realmente con un método de no contacto, por supuesto, porque son micrófonos, hacer algunas cosas que se hacen en general con técnicas de contacto, con técnicas mucho más caras como láser, ¿no es cierto? Entonces, hacemos esa medición y podemos llegar a medir desplazamiento, velocidad de partículas, presión, intensidad. Entonces, esto es de hecho una medición real, donde hemos encontrado los puntos de mayor desplazamiento. Se puede ver de manera dinámica, de manera de ir viendo en tiempo real, digámoslo así, los desplazamientos de la superficie. Y bueno, ¿por qué? Es porque es una técnica que nos permite, como decía, reemplazar a técnicas que tienen algunos compromisos, ¿no es cierto? La técnica de láser es bastante cara de aplicar, además no es en tiempo real, a menos que contáramos con muchos láseres, ¿verdad?, apuntando a la misma fuente. Los acelerómetros, como son de contacto, tienen el problema de, por supuesto, van a afectar la fuente que yo quiero medir. Entonces, con esta medición de holografía logramos obtener esos parámetros que mencionaba. Incluso podemos identificar fenómenos transientes, lo cual no se podría hacer en este caso, por ejemplo. No hay restricciones mayores en la geometría del arreglo o la fuente, pero la verdad es que esto hasta ahora ha sido implementado para fuentes relativamente pequeñas. ¿Sí? Aquí tenemos la beamforming para pass-by. Es una técnica bien interesante. Se utiliza, lo utilizan mucho los fabricantes de vehículos. También se utiliza cuando un vehículo está entrando a la plaza automotriz, ¿verdad? En algunos otros países se hace esto cada vez que va a ingresar un nuevo modelo. Entonces, se puede hacer, ¿verdad?, el pass-by sencillamente con un micrófono, pero en este caso, además de hacer una medición de presión sonora, vamos a detectar de dónde proviene el sonido, ¿ya? Entonces, por supuesto tenemos un arreglo, ¿ya?, generalmente con esta geometría semicircular. También tenemos algunos sensores de movimiento. Hoy en día va un sistema también en el vehículo. Entonces hay un sistema de medición en el vehículo y un sistema de medición en el terreno. Esto se ha hecho de varias maneras. Algunas cosas que puedo hablar de las tecnologías nuevas de Google, llamamos frame o rack. Hoy es posible conectarlo a GPS. Entonces con eso yo puedo estar grabando señales en esta unidad, o basado en esta unidad más bien, y entonces tener una sincronía GPS, y puedo tener otra unidad en terreno, por ejemplo, si este fuera el vehículo y otro en terreno, también midiendo con GPS, y luego puedo hacer la sincronía entre esos canales aunque fueran medidos completamente separados. Y eso es crítico, ¿verdad? Aparte de tener una buena calidad de las señales y tener buena comunicación, es importante tener también buena sincronía entre mis mediciones. Pero en este caso está mostrando el método más antiguo, donde detecta el paso del vehículo por un cierto punto, un micrófono de referencia, un radar para medir velocidad, y todos estos elementos tienen que ir combinados para hacer esa detección del paso del vehículo, hacer un trigger del comienzo de medición y, por supuesto, lograr con el arreglo detectar la proveniencia del sonido. De hecho, en diferentes posiciones del vehículo después se puede también reproducir cuáles eran las fuentes principales, ¿verdad? A lo mejor cuando el vehículo está de frente va a ser, no sé, a lo mejor el ruido de rodado o del viento, el primordial, puede venir de diferentes puntos. A lo mejor al pasar por el frente es más bien una construcción del motor, en otras frecuencias, en fin, puedo hacer un mapa en tiempo, espacio y frecuencia, por supuesto. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se puede lograr. Como siempre en beamforming, hacia las frecuencias más altas es que vamos encontrando una mejor resolución. Entonces en este caso es justamente el ruido de rodado, al parecer, el que causa el mayor ruido.
Esta otra aplicación que ya les adelantaba es medición del ruido generado por un avión en vuelo. Entonces, en este caso tenemos un arreglo, 108 canales, ¿sí?, que va montado en el piso y el avión sencillamente vuela por arriba. Tenemos en este caso ese tipo de sincronía GPS o RGB, que es el típico código de tiempo que se genera en aeronáutica, ¿verdad? Entonces sabemos el paso por la sincronía de tiempo y también hay una estación meteorológica porque, por supuesto, cuando estamos midiendo este tipo de fuentes, la dirección del viento y otras condiciones meteorológicas también son importantes de tener bajo control, ¿verdad? Y ver cómo están afectando esta medición. Y este es el tipo de resultado que se obtiene. Esto es un avión conmemorativo en vuelo. Podemos identificar claramente de dónde provienen los principales ruidos que genera el avión. Hemos implementado ya algunos sistemas, creo que ya hay uno implementado en Estados Unidos, en Europa no estoy muy seguro. Y bueno, del aire vamos bajo el agua, hidrófono. Tenemos también arreglos de hidrófono de varias geometrías. Permiten medir en el aire también, ¿verdad? Un hidrófono también puede medir en aire, a niveles bastante más altos que lo que mide un micrófono, y bajo el agua también. ProLiquer también vende hidrófono, perdón. Hidrógeno no vende. Y bueno, en este caso un arreglo submarino, subacuático. ¿Okay? Eso es lo que tenía preparado de presentación en base a arreglos de micrófono. Si tienen alguna pregunta acerca de lo que he hablado hasta el momento. O muchas preguntas. La última diapositiva. Ya. Según lo que tú dices, ¿ese arreglo se puede sumergir? ¿Eso arriba? Sí, es posible. ¿Y hasta qué profundidad se puede sumergir? No tengo detalles de este en específico, y de hecho tenemos más de uno, ¿ya? Pero el nivel de sumergirlo depende de la presión que aguante cada hidrófono, básicamente. No creo que tenga una cámara fotográfica, ¿ya? Así que me imagino que nos piden detección prácticamente como sonar, pero haciendo una imagen de beamforming. No sé el dato, pero mira, este está hecho con 8103, creo que lo alcanzo a leer ahí. Entonces es cosa de ver los límites que tienen los hidrófonos mismos. Pero eso se sumerge un montón, tiene cable integrado, así que no tiene conexiones y sí, lo sumergí bastante. Gracias. Alfonso, en tu explicación hay dos cosas. Una que tiene que ver con los arreglos, con el hardware, ¿cierto? Y otro con el software. Con este mismo hardware, si nosotros lo desarmamos y hacemos otro arreglo, que mostraste que había uno, por ejemplo, para medir aviones, ¿cierto? Con bastante más micrófonos. Claro. Nosotros podríamos generar nuestro propio arreglo como para hacer otras mediciones, como por ejemplo para medir aviones. Claro que sí, es posible. Tú puedes, digamos, si tienes los cables o si quieres reutilizar los mismos cables, puedes hacer tus propias geometrías, definirlas. Les mostré los archivos de geometría durante el entrenamiento, probablemente no, lo vamos a ver. Cada arreglo trae un archivo que define dónde están los micrófonos, le dice al computador, a Pulse, dónde están los micrófonos, y en base a eso se hace el cálculo. Si tú traes tu propia geometría, también se va a hacer el cálculo. Ahora, como vimos, esto no es un arreglo aleatorio, ¿verdad? Tiene una cierta optimización, hay un trabajo de por medio para llegar a un arreglo que sirva, que esté optimizado para las técnicas específicas de análisis. Entonces, por eso es bueno considerar que además de tú poder hacer tus propias geometrías, podrían llegar también a hacer sus propios algoritmos. Hoy en día, fácilmente pueden sencillamente sacar las señales grabadas de cada micrófono. En algún otro software clásico de análisis sería MATLAB, ¿no es cierto?, algún tipo de programación, probar sus propios algoritmos. A futuro también podrían pensar en obtener un plugin como el que les mostré para trabajar dentro de nuestro software y tener las mismas bondades en cuanto a despliegue de datos, en fin,
y probar su geometría, pero además sus algoritmos, que es algo que por supuesto hay universidades en las que ya están incursionando en eso, ¿cierto? Universidades que a veces tienen alianzas con productores, o sea, con desarrolladores de estos productos, o sencillamente que tienen su interés en ese tema. Sí. Hay flexibilidad en ese sentido. Pero estaríamos limitados al número máximo de micrófonos. Bueno, ahora tienen 36 micrófonos y tienen 36 canales, ¿verdad? Pero este sistema es completamente escalable. También una figura que mencionaba, si pueden establecer alianzas con otras instituciones, a lo mejor para un proyecto en particular pueden tomar prestado, digamos, algunos equipos y, como les digo, completamente escalable. Y en el caso también de este sistema no es necesario agregar módulos de software ni nada, ya tienen adquirido software para trabajar con un número ilimitado de canales. Así que es cosa de conseguir más micrófonos y módulos por ahora. Alfonso, ¿y la parte de holografía? ¿Eso se requiere solo un software adicional? Con este arreglo, sí, pero ustedes ya tienen Reflex, donde también pueden hacer zona, holografía optimizada. No he hablado de las aplicaciones en cuanto al software y cómo se utiliza. Esa parte prefiero verla más bien en la segunda sección. Quizá vamos a alcanzar a ver un breve ejemplo, de manera que también esté registrado para la transmisión y para el video. Pero básicamente vamos a ver en la tarde. Pero esencialmente tenemos dos plataformas de medición, una es LabShop y una es Reflex. LabShop es un software que es maduro, tiene más de 20 años, sin duda que se ha ido actualizando con el tiempo, pero Reflex es un software más actual, tiene menos de 10 años, hay mucho que se está poniendo en cuanto a facilidad de uso, nuevas técnicas de medición, en fin. Y entonces en la universidad aquí, la Universidad Austral tiene acceso a los dos, a LabShop y a Reflex. LabShop todavía tiene algunas ventajas o bondades de cálculo más avanzado, pero Reflex es mucho más intuitivo y creo que lo podemos graficar con este ejemplo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ok? Dime. Yo siempre he tenido una duda respecto al proceso holográfico. Tú haces las mediciones en campo cercano y a partir de la teoría de transformación espacial de campo extrapola hacia otros planos. A otros planos. La medición que tiene que hacer en campo cercano, ¿qué tan cercano es el campo? Porque tienes el campo cercano hidrodinámico, tienes el campo cercano geométrico y después el campo lejano. Ya, en este caso, la limitante práctica tradicional es, creo que dije rápido, el radio. ¿Ya? Tienes que estar más cerca que el radio para hacer holografía. Eso es lo que utilizamos. Ahora, no puedes estar tan cerca que la distancia media entre micrófonos sea mayor. O sea, eso también es tu límite de qué tan cerca puedes estar. Entonces, tu distancia está entre esta y esta, desde el micrófono a la fuente, ¿ya? Para la técnica actual. La técnica antigua, la de transformación, la Spatial Transformation, esa era más exigente porque tenías que estar encima y la fuente tenía que ser pequeña. Hoy en día la fuente puede ser más grande de lo que tú estás midiendo. Entonces eso significa que aunque tengo que estar cerca de la fuente, ¿verdad? No tengo que encapsularla completa y puedo tener una fuente más compleja y yo estar viendo una pequeña sección. Eso es muy importante porque en el pasado las fuentes externas iban a alterar tu medición de lo que estás mirando, digamos, dentro del arreglo, si es que la fuente era mayor. Abre montones de posibilidades. Una limitante quizá de la técnica de zona es que tiene que estar tan cerca y generalmente la imagen, que esencialmente con cualquier cámara es esencialmente un ángulo, ¿no es cierto? Desde la cámara, la imagen misma visual es relativamente pequeña respecto a la imagen acústica que vas a poder formar con los micrófonos, pero es cosa de superponer una imagen tomada de más lejos, digámoslo así. Aún así es útil. Yo hice algunas mediciones de fugas, una vez estuve probando con la cámara acústica de 30 canales, la pequeña,
en una de estas cajas puse una fuente al interior y te permite ir rastreando bien con la técnica zona y de manera dinámica dónde están las fugas. Bueno, creo que a lo mejor podemos tratar el siguiente día el entrenamiento más bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos de ahora? Estamos bastante bien para mostrar algunas aplicaciones. Creo que en primer lugar me gustaría hacer dos cosas, ¿ok? Hacerle una introducción a cómo el software hace estas mediciones y cuáles son las capacidades, pero también hablarles un poquito más de lo que hacemos en Brugel y también las capacidades de la universidad, aparte de lo que es solamente el informe, aprovechando que estamos acá, así que está bien. Brugel que no venimos tan seguido, pienso que sería bueno, ¿ya? Entonces, por ahora, de todas maneras, tenemos acá una imagen que está siendo tomada con ese arreglo. Déjenme verificar que haya empezado correcta. Okay. Entonces, como pueden ver, ya se empieza a visualizar de manera dinámica. Si alguien quiere emitir algunos ruidos, pero no muy locas, ya se mueve la dirección. Bueno, este es nuestro software Reflex Acoustic Camera. Es un software que, como pueden ver, nos permite de manera dinámica apreciar la dirección de que proviene el sonido. Entonces, lo que tenemos acá son gráficos de presión sonora aquí abajo. Entonces, para hacer un ejemplo más sencillo, voy a emitir un ruido blanco. ¿Cómo te va? ¿Vamos a ver? Entonces, voy a hablar un poco más bajo para no perturbar el sonido, pero podemos ver que, aunque estamos en un solo punto, las oscilaciones del nivel se van apreciando. Como siempre, la técnica de beamforming funciona de mejor manera en las frecuencias altas, así que nos podemos enfocar en este rango. Y extiendo el rango de frecuencia, vemos justamente que pierde un poco en resolución, ¿verdad? Acá también tengo, por supuesto, controles. Entonces aquí yo puedo afinar la resolución de la malla, ¿verdad? Algo más que puedo hacer es simplemente mover la malla a ese punto. Con eso puedo utilizar poner el rango más alto. Puedo utilizar toda la resolución, pero en el área de interés. Todo esto es dinámico, ¿no? Si deja de mostrar el punto, porque estoy hablando de esto. Y ¿qué más? Acá tenemos maneras de utilizar esto de manera dinámica o fija. Yo ahora, como pueden ver, los niveles están, sobre todo cuando hablo, ¿no? Suben, bajan, el rango es fijo, pero el nivel se va ajustando siempre al nivel actual. ¿Alguien aplaude por ahí atrás? Gracias. Muy buen aplauso. Gracias. Entonces, como pudieron ver, el nivel se va ajustando de manera dinámica, pero yo también puedo hacerlo de manera fija. Fijarme más o menos dónde estamos. Aquí, de hecho, es posible mover desde acá el rango dinámico, o puedo ajustarlo acá con números. También desde acá puedo ajustar la transparencia. ¿Volver al futuro? ¿No? ¿Nadie? Después. ¿Qué te parece? Bueno. Esa película ya no la pasó. Tuvo aniversario, ¿no? ¿Cuánto? 40 años. Ya. Aquí tenemos los ajustes de SFT. Todos estos análisis están basados en SFT, viejo conocido SFT. Entonces podemos cambiar los rangos de frecuencia, la cantidad de líneas, podemos aplicar filtros
como en este caso tenemos un filtro A. También es posible aplicar una ponderación temporal. Ahora está en paz, con slow, estabiliza bastante más la medición. Incluso tenemos un ultra slow de 8 segundos, que es casi como un promedio, un promedio lineal. Apply, ahí va. Entonces, si queremos hacer una medición promedio, digamos así, de la situación, pero que se estabilice el sonido, lo pongo en ese modo y ya me va a entregar una gráfica relativamente ligera. Apply, y volvemos a la situación original. Con esto puedo volver a la malla de tamaño original y tengo algunos ajustes de imágenes y de video. Puedo sacar un pantallazo, incluye en español, un screenshot con opciones, y también es posible generar una grabación de un video. ¿Ya? Voy a hacer una pequeña grabación, primero que nada. ¿Okay? Entonces lo que puedo hacer ahora, si hice esta grabación, puedo ir al modo streaming, y ahora estoy reproduciendo lo que acabo de grabar en video y en sonido. Entonces ahora puedo ir modificando cualquiera de estos parámetros hasta encontrar un análisis que me interesa que me funciona mejor, ¿no? Vamos a cambiar a lo mejor el número de líneas, la FTP se actualiza, puedo ir probando diferentes rangos de frecuencia, en fin. Esto es playback. Hay otras cosas que puedo mostrar acá. Tengo algunas grabaciones que a lo mejor ilustran de mejor manera la gracia que tiene hacer una medición dinámica. Debo mencionar este software. Lo que estoy mostrando en este momento es la versión beta, ya es la versión que todavía no sale y que tiene algunos adelantos que todavía no están disponibles en el software que tienen acá en la universidad. En esencia es igual, tenemos esta medición dinámica, como mover la malla, algunos detallitos como la generación de video, algunas opciones gráficas no están ahí, opciones de exportación también no están ahí aún, algunas de ellas en el software que tienen actualmente, pero en los próximos meses ya va a salir esta versión oficialmente y ahí van a poder tener acceso a ella también. Entonces, quiero guardar esto y abrir otro archivo. Se alcanza a ver mucho ahí, aquí leo. Está bien bueno. ¿Okay? Tenemos la medición. Pero la diferencia acá es que tengo algunas grabaciones que hice en terreno hace algún tiempo visitando a un cliente que trabajaba en acústica ambiental y no sé, si tenemos esta gráfica en streaming. Ahora voy a poner en playback y ahora voy a arrastrar una medición. Entonces, el objetivo de esta serie de mediciones era, de hecho, medir un camión, lo que pusimos en exterior, y también medir unas barreras que ellos fabrican para proteger del ruido. Pero lo que más me llamó la atención es que había un pájaro, ¿no? Entonces se escucha el camión de fondo, tengo otras mediciones preliminares donde se ve bien el camión, pero el pájaro es el protagonista sin duda, ¿no? Entonces yo puedo ajustar la malla y enfocarme en el pájaro.
pareció interesante, inesperado y aún así lo capturan. Otra cosa a observar, el camión, tengo un ejemplo donde, a ver, aquí de hecho tengo los tres. ¿Quién baja? Yo también. Los niveles. El pájaro también. Bueno. Ahí está, ¿no? Algo que se observa acá también, toda la energía del camión venía aquí alrededor, pero también se alcanzan a ver las reflexiones de una superficie que viene allá, o sea, todo lo que hay en el entorno, todas las fuentes, pero también todos los efectos de obstáculos, reflexiones, en fin, también se pueden apreciar. Así que es bien interesante. Se pueden jugar con las frecuencias para enfocarnos en lo que queremos. Como esto va haciendo un loop, puedo de manera iterativa, pero continua, digamos así, ir modificando los parámetros y así analizar lo que se obtiene. Bueno, me quedan creo que unos 20 minutos. Me gustaría hablar un poco más sobre, digamos, otras partes del sistema de lo que se ha adquirido. Bien. La verdad es que no estaba seguro que fuera a tener tiempo, pero me alegro para poder conversar un poquito de esto. Hablarles en general de todo lo que se puede hacer con un sistema Pulse y en particular las opciones que también tienen disponibles ustedes. Entonces, quizás esto digamos, es lo primero, ¿no es cierto? Entender cómo funciona el sistema y cuáles son los componentes. Para el arreglo, la verdad es que es un sistema relativamente cerrado, más bien es un truco, ¿no es cierto?, el que hace hacer mediciones de arreglo, pero además la universidad, al adquirir este hardware, tiene acceso a hacer otros tipos de mediciones, ¿ya? Entonces, el sistema de arreglo está basado en nuestro sistema Pulse, ¿ya? Pulse es un sistema que comprende toda la cadena de medición, desde los transductores, ¿sabes?, que también provee Rubiker, el hardware de adquisición. Podemos acomodar también transductores que no sean Rubiker, por supuesto, software de análisis, administración de los datos, muy importante, y finalmente llegar a reporte, ¿cierto? Se usa sobre todo en un ambiente comercial, industrial, en fin, es importante también el resultado final, que es el reporte. Las aplicaciones, de manera bastante sintetizada de lo que puede cubrir un sistema Pulse, son las siguientes. Entonces acá tenemos aplicaciones acústicas, que es justamente lo que estamos viendo acá. Diagnóstico de maquinaria, donde vamos a estar siguiendo sonido y vibración, probablemente de una máquina, un elemento rotatorio. Vamos a ir relacionando ese ruido y vibración a la rotación de la máquina, RPM, ¿verdad? Y con eso se puede estudiar bastante bien cuáles son los efectos que causan el exceso de ruido y vibración a medida que la velocidad cambia. Máquinas rotatorias, sobre todo. Dinámica de estructuras. En dinámica de estructuras tenemos desde lo más básico, que sería ODS, donde hacemos una medición, pueden ser varios acelerómetros que ponemos en una máquina y sencillamente vemos cómo se mueve al funcionar, ¿verdad? Operational Deflection Shapes, deflexión o formas de deflexión durante la operación. Pero también podemos hacer análisis modal controlado, donde tenemos ya sea un martillo de impacto, un shaker, para el cual nosotros conocemos las fuerzas de entrada, ¿verdad?, con un sensor de fuerza, y con los acelerómetros estamos capturando la vibración de la estructura, y así podemos establecer cuáles son las frecuencias de resonancia, las formas de vibración, y con análisis más avanzado determinar específicamente cuáles realmente son modos de vibración, su amortiguamiento, en fin. También muy interesante. En el área electroacústica es un área que crece muy rápido, ¿verdad?, sobre todo con los teléfonos, donde hacemos mediciones estandarizadas en la mayoría de los casos para teléfonos, ¿ya?, y otros dispositivos. Entonces,
con el software que ha adquirido la universidad también viene una licencia que es válida por 5 años, de hecho, en el sentido que cada año la pueden ir renovando por 5 años, no quiere decir que estos otros 5 años se pierdan, ¿no? Pero las versiones se pueden actualizar y eso contiene prácticamente todo lo que contiene Reflex como software completo. Hasta ahora solamente les mostré el Reflex Acoustic Camera, ¿verdad? Pero también hay una aplicación Core que permite hacer análisis de FFT, CPV, que es análisis de octava y tercio, análisis de calidad sonora, tienen los parámetros de sharpness, roughness, tonality, en fin, los principales, loudness. ¿Qué más? Análisis versus tiempo, de todo eso, FFT, CPV, sound quality versus tiempo, súper valioso también. En fin, tienen muchas aplicaciones que pueden utilizar. Además de Reflex Core también viene el paquete modal, de análisis modal. Entonces, si ustedes quieren mediciones, las pueden traer para hacer un análisis modal completo en el software Reflex. Y bueno, como está la herramienta de uso general, con FFT, CPV, perfil, sound quality, mediciones versus RPM, es decir, esta parte también está cubierta. La verdad es que yo pienso que el área de aplicación, digamos las áreas de investigación incluso, pueden crecer significativamente. Como les comentaba en el entrenamiento esta mañana a los asistentes, es verdad que en la universidad siempre tendemos a hacer todo a mano, ¿cierto? Queremos hacer el cálculo en Excel, en MATLAB, en fin, cualquier aplicación donde yo tenga que programar, programación misma. Y está bien, la idea es justamente nosotros desarrollar cosas, pero como mínimo tener una herramienta de este tipo nos permite tener un punto de referencia, ¿ya? No hay para qué reinventar la rueda, como se dice, ¿no es cierto? Ya hay cosas que son estándar y que las hacemos, bueno, con años y años de experiencia que se han traducido en desarrollar este tipo de software. Como les digo, pueden servir como al menos una referencia y un empuje para utilizar las herramientas que ya están hechas y ustedes más bien trabajar en las herramientas nuevas, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es como un resumen de lo que puede hacer Pulse y cómo pienso que puede ajustarse a lo que hacen en el instituto, en la escuela. Algunos ejemplos de soluciones Pulse. Bueno, Pulse, además de tener capacidad de hacer este tipo de cosas, nos guía por algunas de estas mediciones, ¿ya? No todo esto está realmente incluido con el paquete que tienen, pero es para darles una idea que en el mundo real, aplicado, digámoslo así, que es lo que me toca también ver a mí. Me toca ir a la universidad, pero también me toca ir a la industria. Y las soluciones que se utilizan rara vez son hechas a mano. Rara vez es alguien que se puso a hacer un código en C y filtrar unas señales y analizarlas. Realmente cuando estamos en terreno y trabajamos en industria aplicado, es necesario tener soluciones que funcionen de principio a fin, necesario tener algo de soporte. Entonces esto se hace fundamental. Además, muchas veces las personas que van a hacer las mediciones no son calificadas. Entonces no podemos esperar que la persona vaya a hacer un FFT. Anda y saca un FFT de esa fuente. ¿Qué es esto? ¿Qué es SPAN? ¿Qué es la resolución? Ni idea. Entonces es importante tener soluciones que vayan de principio a fin y que puedan guiar. Eso es algo que sin duda veo mucho en terreno en mi función de ingeniero de aplicaciones. En cuanto a la cadena de medición, podemos entrar en detalle. ¿Cómo estamos de tiempo? Mi teléfono está allá. 10 minutos. ¿10 más? Ok. Voy a hablar un poco sobre el hardware que tienen acá, de algunas modalidades de trabajo interesantes. A ver si todavía tengo el link de esta presentación. Bueno, esto es un frame, contiene varios módulos de adquisición y baterías, como les decía al principio, ¿ya? El sistema o el tipo de hardware le llamamos LAN XY, funciona por cable LAN, por supuesto. Podemos, la verdad, funcionar con un número prácticamente ilimitado de canales. Dependemos más bien de la capacidad del computador, ¿okay? Pero por supuesto, este es un rack donde podríamos tener hasta 5 o 12 canales, ¿no es cierto? Con 60 y podemos seguir apilando, tenemos un rack más grande y la verdad es que por supuesto que tenemos sistemas así de grandes en el mundo.
Pero esa es la manera tradicional de trabajar, ¿no es cierto? Lo que estamos acostumbrados, la caja grande con todos los canales. Pero no es la única manera. Nosotros también podemos trabajar con un módulo independiente. Yo podría venir acá y sencillamente sacar un módulo, ¿no? Por ejemplo, puedo sacar una batería. Lo abro, sale el módulo y ya lo puedo utilizar por separado. Son plug and play, también lo podría hacer con los módulos, pero lo voy a seguir utilizando para los arreglos. ¿Okay? Y así de simple. ¿Okay? Entonces yo puedo trabajar con los módulos de manera independiente. También podría sacar estos 3 módulos y poner uno por allá, por acá, distancias muy largas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con cable LAN. Ya no necesitamos estar cerca del computador, como sería como una conexión USB, por ejemplo, que otros sistemas tienen. Entonces, de esa manera puedo trabajar como un sistema distribuido. ¿Qué ventaja tiene eso? Yo siempre puedo tener un cable más largo para el micrófono. ¿Cuál es el problema? Esos cables son caros. Cable transductor es caro, recibe el ruido, esta es transmisión digital, así que no. Se daña, es difícil de reemplazar. Si se daña un cable LAN, es súper fácil de conseguir en cualquier parte, ¿verdad? No hay ningún cable LAN Broliquer especial. Además, a través del mismo cable LAN, hoy en día somos capaces de transmitir los datos, la energía y también la sincronía entre los diferentes módulos, ¿ya? Eso se hace basado en un switch que tampoco tiene que ser Broliquer, por supuesto que existe, pero un switch comercial con especificaciones mínimas, y desde ahí se provee la energía y se hace la sincronía de datos y se reciben también los datos para ser analizados. Debido a cómo fue diseñado, cómo fue concebido, es bueno para utilizarse no solo en laboratorio, sino en terreno. Si bien el frame mismo tiene ventiladores, cada uno de los módulos no tiene ventilador. Así que si necesitamos una situación de bajo ruido, lo permite hacer. Bien. Aquí se muestra la expansión. Mucho. ¿Está bien? Aquí se muestran las configuraciones diferentes. Los módulos que tienen ustedes son de 12 canales cada uno, ¿ya? Entonces, en este caso, tienen paneles frontales que son para arreglo, pero también vienen con paneles frontales para mediciones generales, ¿ya? Los paneles frontales se sacan. Si yo prefiero no sacarlo, como les digo, para seguir midiendo luego, pero es posible desmontar el panel frontal, poner otro panel frontal, no, ni siquiera tengo que desconectar el equipo y con eso puedo hacer otras conexiones, ¿no? Los tipos de paneles que tenemos ahora es así más o menos, si los ponemos lado a lado, ¿ya? Montones de otras cosas que se pueden medir hoy en día, strain, en fin, entradas dedicadas para acelerómetros triaxiales. Hay un sinnúmero de diferentes conectores, no solamente para diferentes conectores, sino diferentes tipos de transductores y técnicas que queramos apreciar. Más o menos yo lo estuve explicando, cómo el sistema es distribuido. Aquí tenemos un ejemplo, este sería el caso tradicional, con lo que todos, bueno, yo por lo menos crecí en acústica y en mediciones, que teníamos un equipo generalmente bajo control cerca del computador, donde yo lo pueda ver, que todas las luces estén en verde, en fin. Pero hoy en día, como les decía, con el switch podemos llevar estos módulos, súper portátiles como vieron, y ponerlos cerca de la medición. Eso lo pueden hacer ustedes, no necesitan más software ni nada, probablemente necesitarían un switch, prácticamente un router ya puede hacer eso hasta un cierto nivel, ¿cierto? Probablemente para asegurar buena sincronía y que no haya pérdidas de datos, quizá invertir en un buen switch, pero de una manera de trabajar. Estaba pensando, el astillero da como ejemplo, es un típico ejemplo donde la fuente es tan grande, ¿verdad? Si queremos martillar a un lado y ver cómo se transmite el sonido o la vibración hacia otro lugar, se puede hacer de esta manera con cables de transductor cortitos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de los paneles, hay muchos más. Algunos ejemplos de lo que se puede medir también, hoy en día es más que esto. También hay funcionalidad adicional. Hoy en día ustedes no cuentan con una grabadora independiente, pero es posible hacerlo. Llevar un módulo, quizá un módulo con una batería, y sencillamente tener los cables de transductores y transductores, y desde el mismo módulo originar una grabación que se hace en tarjeta SD dentro del módulo.
hay una pequeña pantallita que no es solo una luz, ¿verdad? Y que me indica la dirección IP, pero también me da información sobre el módulo, información de temperatura, en fin, hay varias cosas que tiene cada módulo. Pero en este contexto se puede utilizar como grabadora. También hoy en día existe, que no creo que esté en esta presentación, un método de grabación controlado desde un iPad, en que ustedes pueden, como digo, controlar la grabación desde ahí y tener muy buena validación, es decir, en tiempo real estar viendo la señal temporal, FFT versus tiempo, en fin. Es una grabadora, pero bastante avanzada. Bueno, esas son cosas que por ahora no tiene la universidad, pero sí tiene la capacidad de grabar, sin duda, en computador, que es una de las más poderosas también. Si en algún momento les interesara más movilidad, también es posible de agregar. Aquí algunos de los módulos, también hoy en día tenemos más módulos. El módulo principalmente determina el rango de frecuencia y el número de canales, ¿ya? Los paneles frontales en general son intercambiables con algunas excepciones. Entonces, tenemos el módulo 3053, es el que tienen ustedes, que permite medición de 12 canales simultáneamente. Los canales van en paralelo, no van multiplexados. Y llega hasta un rango de 25.6 kHz de frecuencia. No es amplio, es el rango de medición, ¿ya? Audible y un poco más. Y así, como eso, tenemos otros módulos que tienen otros rangos de frecuencia y números de micrófono. Vamos acá. Y este módulo 3160, que además tiene canales de salida, generadores. Hoy en día también tenemos un módulo que llega hasta 100 kHz y otro que llega hasta 200 kHz. Ese es con un canal, pero tiene una entrada y salida, principalmente para calibración. También es un módulo que se puede agregar. Si hay en un momento un interés en particular, un módulo y se agrega a un sistema. Y pueden funcionar en conjunto. En fin, sobre conversión análogo-digital es bien interesante porque en algunos de los módulos, la verdad es que estos módulos no funcionan así, pero es posible tener un rango dinámico expandido. Los módulos de menos canales utilizan 2 conversores análogo-digital en cada canal. Y con eso tenemos un rango dinámico bastante amplio. Se puede utilizar una tarjeta SD y con batería podemos tener una buena vida de medición. Aquí un poco de explicación sobre la pantalla. También cada módulo tiene una página web, tiene su propio servidor web, cada módulo. Entonces, si yo lo accedo vía un navegador de internet, por ejemplo, con la dirección IP, puedo llegar a este tipo de información que me dice cómo está conectado, cuál es la temperatura, puedo, en fin, ver estatus de varios tipos, actualizar firmware, montones de operaciones que las podemos ver en la segunda porción. Algunas de las tecnologías, creo que estoy casi sobre la hora, ¿por un minuto? 3 minutos. Voy a pasar por las tecnologías principales. DIN-X es la tecnología que les decía, gracias a algunos módulos que cuentan con 2 conversores análogo-digital por canal, podemos extender el rango dinámico significativamente y de esa manera alcanzar el rango dinámico de los transductores, que generalmente es mayor. Con eso aseguramos que no haya saturación, que no estemos midiendo cerca del ruido. RegEx es una técnica que nos permite extender el rango de medición. Esto se puede aplicar para transductores Bullinger, para los cuales nosotros conocemos los rangos no los rangos, sino la respuesta de frecuencia del transductor. Entonces podemos aplicar esa curva invertida en la entrada y de esa manera extender el rango plano de medición. No vamos realmente a eliminar la resonancia de un acelerómetro, la verdad es que no, pero podemos extender significativamente el rango útil de un transductor. TEX, sin duda una tecnología interesante, nosotros fuimos pioneros en esa tecnología que hoy es estándar. Y es la tecnología mediante la cual yo al encender mi sistema se manda una pregunta, digámoslo así, a todos los canales. Tu micrófono, ¿tienes un chip con información? El micrófono dice, sí, tengo la información, y la envía de vuelta, y la información es la marca del dispositivo, del transductor, el número de serie, el modelo, y en base a eso, y conociendo los modelos, nosotros podemos también, bueno, primero que nada, la configuración es automática, pero podemos ya conocer también cómo funcionan esos transductores. En fin, como se dice, hay otras tecnologías
más nuevas hoy en día. Creo que esa es la parte que más me interesaba mostrarles, para que sepan el valor que tiene además el hardware y también algunas de las aplicaciones en las que pueden utilizar este sistema, más allá de lo que fue muy interesante para este proyecto en particular, que es la parte de informing y holografía. Y bueno, espero que tengan experiencias muy buenas con este equipo, que va a su disposición para consultas a futuro como ingeniero de aplicación Rubrik en Estados Unidos y también viniendo acá a visitarlo. Espero que próximamente. Vamos a estar viniendo todos los años, de hecho, a la universidad por un par de años al menos. Así que bueno, hasta acá creo que dejamos la presentación formal de la primera sección. Ok, le damos un aplauso. Y los invitamos a un café aquí afuera y después a